Shalom, amados, y bienvenidos al video número 25 de este curso de hebreo bíblico en español. En esta clase video me gustaría que nos enfoquemos en el tema sobre la historia de las vocales hebreas. Y tal vez se pregunten, ¿por qué tendríamos que pausar nuestro estudio de hebreo bíblico para repasar la historia de las vocales? Y les diré que en nuestro estudio de hebreo bíblico los encontraremos con léxico, formas verbales, patrones morfológicos, en que veremos cambios vocálicos en la raíz. Por ejemplo, en el video 21 vimos cómo ocurren cambios vocálicos en los sustantivos y adjetivos al añadir sufijos plurales. Y cuando toquemos el tema de las cadenas constructas, veremos cómo cambios vocales ocurren en la raíz al cambiar de la forma absoluta a la forma constructa. En esta clase no nos vamos a enfocar en cada cambio vocálico que ocurre en el hebreo bíblico, sino que solo vamos a discutir la historia de las vocales hebreas para entender los cambios vocálicos en temas futuros. Y podemos empezar esta discusión al entender términos lingüísticos que nos serán de ayuda. Aquí vemos como una familia de lenguas es un grupo de idiomas con un origen histórico común y emparentados filogenéticamente, que es la relación de parentesco. Es decir, parecen derivar de una lengua más antigua o protolengua, que viene siendo la lengua madre del lenguaje. Podemos aplicar estos términos para describir el esquema de nuestro primer ejemplo. Como aquí podemos decir que las lenguas itálicas, las lenguas helénicas y las lenguas germánicas son un grupo de idiomas que pertenecen a la misma familia de lenguas y que parecen derivar de una lengua más antigua o protolengua. Aquí diríamos que las lenguas itálicas, helénicas y germánicas pertenecen a la familia de lenguas indoeuropeas y que la protolengua, la lengua madre, vendría siendo el proto-indoeuropeo. Lo mismo podemos decir de nuestro próximo ejemplo. Aquí vemos como la familia de las lenguas afroasiáticas incluye las lenguas cusitas, las lenguas jádicas, las lenguas semíticas y las lenguas egipcias. Aquí también podemos ver cómo las lenguas semíticas son una subfamilia o rama de la familia de las lenguas afroasiáticas. Y sí, en este esquema nos enfocaremos en las lenguas semíticas y podemos ver que las lenguas semíticas también se pueden diferenciar entre subfamilias y ramas o ramas, como por ejemplo la rama de las lenguas semíticas como las lenguas orientales, que incluye el acadio, que es un lenguaje extinto, las lenguas occidentales, que incluye el arameo, el ugarítico y el hebreo, y las lenguas meridionales, que incluye el árabe. Y por supuesto, en este curso el enfoque será el hebreo. Y ahora sabemos que es una lengua semítica occidental y que pertenece a la lengua de familias afroasiáticas. Un término que nos vale la pena aclarar es el término protolengua. Como aquí la protolengua de enfoque es el proto-afroasiático. Pero entonces, ¿qué es una protolengua? Pues una protolengua es una lengua reconstruida. Es la reconstrucción probable de la lengua original de un grupo de lenguas, sea una rama o una familia.
¿Y cómo se reconstruye una lengua? Pues dicha reconstrucción se realiza mediante la comparación de lenguas o método comparativo de dicho grupo, aplicando los métodos de la lingüística histórica. Sí, eso es mucha información. Y tal vez se pregunten, ¿qué tiene que ver todo esto con el estudio de hebreo bíblico? Pues de nuevo, cuando nos topemos con cambios vocálicos en la raíz a través de nuestro estudio, nos será de beneficio entender por qué ocurren y de dónde ocurren esos cambios vocálicos. Y aunque no nos volvamos expertos de teoría lingüística de hebreo bíblico de la noche a la mañana, aún podemos obtener un entendimiento y apreciación de los cambios vocálicos que veremos en el futuro. Tampoco busco hacerles la carga más pesada al exponerlos a tanto término lingüístico. Aquí lo único que debemos de entender es que, como según nuestro esquema original, es que según que hay grupos de familias, grupos de idiomas que pertenecen a una familia, que tienen un origen histórico común y en sí permanecen a una misma familia de lenguas. ¿Ok? Y cuando los lingüistas reconocen patrones ordenados en lenguas relacionadas, pueden utilizar algo conocido como el método comparativo para reconstruir esa lengua de origen o protolengua. En esta clase, la protolengua de nuestro enfoque será el protosemítico. El protosemítico es la protolengua que constituye una aproximación reconstruida de la lengua madre que habría dado lugar a las lenguas semíticas. Entonces el hebreo, como este es un esquema bien pequeño, pero así se imprimió, el hebreo aquí derive del protosemítico. Entonces sabemos que además de saber que las protolenguas son reconstrucciones aproximadas, también se diría que son hipotéticas. ¿Okay? Entonces nos será útil llevar eso en cuenta. Y de regreso a nuestra discusión de las vocales, aquí vemos un esquema de las vocales del protosemítico, que es la lengua madre del hebreo bíblico, las vocales del proto-paleo o paleohebreo y las vocales del hebreo bíblico. Algo que debemos de entender es que según el protosemítico, solo existían 3 tipos de vocales: vocales clase A, vocales clase I y vocales clase U. Y si la E pertenece a la clase de vocal I y la O pertenece a la clase de vocal U. Ahora, lo que nos corresponde entender es cómo fuimos de un esquema de vocales limitado, como lo vemos en el protosemítico, a un esquema de vocales más completo, como lo vemos en el hebreo bíblico. Y de hecho, la respuesta a esta pregunta la podríamos cubrir en toda una serie completa, pero lo único que debemos de entender es que el desarrollo de estos vocales se debe a nada más y nada menos que a la pronunciación. Entonces, nos vale la pena reconocer que no existen motivos suficientes para suponer que otras vocales pertenezcan al núcleo original del sistema fonémico semítico, aparte de A, I, U. Sin embargo, la realización de las vocales semíticas A y U, al pronunciarlas, puede producir otros sonidos vocálicos, principalmente en el caso de las vocales cortas o breves.
también se conoce con las cortas o breves. Entonces existe una tendencia generalizada en semítico a pronunciar las vocales altas y bajas, especialmente cuando no están acentuadas. Y esto nos lleva al hecho que explica el desarrollo de las vocales en el hebreo bíblico. En este esquema podemos ver las vocales que se conocen como las vocales cortas o breves históricas. Estas incluyen vocales de clase A, patach, vocales de clase I, segol y jirek, y vocales de clase U, como la kamatz katan. Entonces no es una kamatz, es una kamatz katan. Y si no saben lo que es una kamatz katan, pondré el video de la kamatz katan abajo este video. También en la otra vocal que es parte de la clase de vocal U es la kibbutz. ¿Okay? Otra cosa que notamos es que históricamente las vocales breves históricas se alargan y se reducen. Hay que ver esto. Aquí vemos que la patach, que es vocal de clase A, se alarga históricamente a kamatz y se reduce a patach, chataf o sheva. Y si no saben lo que son las vocales chataf, pondré el link del video de las vocales chataf bajo este video. Okay. Y también las vocales de clase I, como la segol y jirek, que son de nuevo vocales breves históricas, se alargan a tsere o se reducen a segol chataf o sheva. Y vocales de clase U, como kamatz katan y kibbutz, se alargan a holem y se reducen a kamatz chataf o sheva. Si se acuerdan, cuando toquemos el tema de las vocales reducidas, cuyo tema voy a poner bajo de este video, el link, así fue como describimos a las vocales chataf, como vocales reducidas. Entonces ahora podemos entender de qué fueron reducidas. Fueron reducidas de las vocales breves o cortas históricas. ¿Okay? Por eso les decimos las vocales reducidas. Y algo que les haré conocer es que en el estudio del hebreo bíblico más avanzado, a uno se le espera estudiar teoría y realizar ejercicios que constituye de reconstruir la forma histórica de la palabra a la forma que aparece en el texto bíblico y viceversa. Esto, por supuesto, no lo haremos en esta etapa. Lo que sí vamos a hacer, sin embargo, es entender el cambio vocálico de una palabra al ser presentados con ambas formas. Como lo vemos aquí tenemos 4 palabras: sefer, davar, zaken y kodesh. Vemos que somos presentados con la forma que va a aparecer en el hebreo bíblico y la forma histórica. ¿Okay? Entonces a veces en ejercicios un poco más avanzados te pondrían solo la forma histórica y la instrucción sería que reconstruyas a la forma como va a aparecer en el hebreo bíblico. Entonces la tienes que cambiar, o solo te dan la forma del hebreo bíblico y tenemos que reconstruir la forma histórica. Pero no vamos a hacer eso, nomás vamos a ser presentados con ambas formas de estas 4 palabras. Y vamos a según nuestro esquema, tratar de entender cómo esas diferencias vocálicas. Como en la palabra sefer, vemos que el patrón vocal es
tsere y segol. Así va a aparecer esta palabra en el hebreo bíblico, en el texto bíblico. En la forma histórica consiste de una hirek y una sheva. Entonces podemos ver cómo esta hirek, ¿okay? O si somos presentados con la forma bíblica, para llegar a la forma histórica, esta tsere, para llegar a la forma histórica, sería una hirek. Entonces, la forma bíblica, la forma histórica, ¿okay? Donde hay una tsere en la forma bíblica, va a haber una hirek en la forma histórica. Aquí también vemos donde hay una feim. Vemos que en la forma histórica hay una sheva. Quiere decir que si esta es la forma histórica, se alargó, esta sheva se alargó. Entonces se alargó la sheva a una segol. De nuevo, con la palabra davar, tiene el patrón vocálico kamatz, kamatz. Y así es como va a aparecer en el texto bíblico. La forma histórica consiste del patrón vocal patach, patach. Y podemos entender eso según el esquema. Entonces, donde veamos un kamatz en la forma bíblica, nos indica que para llegar a la forma histórica va a haber una patach. Entonces, así la vemos en el texto bíblico. La forma histórica va a llevar una patach. Y eso es lo que vemos aquí. Esto es como aparece en el texto bíblico, pero la forma histórica lleva patach. Por eso vemos los patach ahí. ¿Qué tal esta? Zaken. Zaken lleva el patrón vocálico kamatz, tsere. Y la forma histórica lleva patach y hirek. De nuevo podemos entender esto según nuestro esquema, porque la patach, si vemos una patach en el texto bíblico, significa que la forma histórica lleva una patach. Entonces, aquí vemos kamatz, la forma histórica lleva patach. Si vemos una tsere, nos significa que en la forma histórica llevaría una hirek. Okay, entonces kamatz en la forma histórica patach, tsere en la forma histórica hirek. Okay. Y esta última vemos con kodesh, vemos el patrón histórico, vemos el patrón vocálico en la forma bíblica jolem y segol. Okay. De nuevo vamos a ver el esquema. Entonces, si veo una jolem en la forma bíblica, para llegar a la forma histórica, en la forma histórica voy a ver una kibbutz, y es lo que vemos aquí. Y donde veo aquí donde veo una segol, la forma histórica llevaba una sheva. Okay, entonces esta kibbutz, la palabra original se diría kuj, o así no, pero la forma bíblica se dice kodesh. Entonces esta kibbutz se alargó, igualmente esta sheva la sheva se alargó a una segol. Y sí sé que puede ser un poco confuso, pero tampoco es para que tampoco espero que capten esto todo de una vez. Solo los quería exponer a este material porque de nuevo quiero enfatizar de nuevo, cuando seamos presentados a más cambios vocálicos, cuando hablemos de otros temas, si no sería importante entender
por qué están ocurriendo esos cambios vocálicos. ¿Ok? Entonces, espero que les haya sido de interés este tema. Si les gustó este video, denle like y compártanlo y suscríbanse. Y espero verlos en el próximo video. Amén. Cuídense.